ustedes digan, doctor José Félix. Pues listo, entonces yo creo que deberíamos empezar de una vez. Primero, agradecerte mucho que hayas dispensado esta hora con nosotros. Este es un grupo de personas que hace muchísimo tiempo, inicialmente bajo el liderazgo de Fernando San Clemente Molina, lamentablemente murió muy joven, una persona que yo creo que tú deberías de recordar, aunque tú eres demasiado joven para eso, pero la verdad es que Fernando fue una persona muy destacada en la política colombiana, senador de la República, con quien yo tuve además una relación muy próxima. Y quienes estamos aquí fundamentalmente somos quienes en esa época lo acompañamos a hacer política. De entonces creamos esta asociación que ha tenido un desarrollo más o menos pálido, a través del cual lo que pretendemos básicamente es generar opinión y traer gente como tú, que tiene ya un recorrido muy importante y que has tenido unas posturas muy destacadas, a que nos cuenten un poco cómo ven las cosas. Por eso te hemos querido invitar. Yo quisiera, pues, a quienes nos están escuchando un poco, decirle quién es Nicolás Uribe, aunque Nicolás Uribe, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, es bien conocido. Es un abogado de la Universidad de los Andes, con estudio en política internacional de la Universidad de Washington. Estudió también política pública de alto gobierno en la Universidad de los Andes. Hizo una especialización, un máster en acción política y participación ciudadana. Y hoy está al frente. Estudiaste también, veo que también estuviste en España, magnífico, en la Universidad De Vitoria. en la Universidad de Vitoria. O sea que conoces bien a los vascos, lo cual me imagino que habrás ido algún día a una corrida de toros en San Sebastián. Pero en fin, de todas maneras quería presentarte. Nicolás es una de las promesas que tiene el país. Hoy espero que se quede un buen tiempo en la de comercio de Bogotá para que ayude a sacar adelante muchos temas de esta ciudad que yo creo que están medio enredados, especialmente en la conducción que hoy en día tiene. Y vamos a mirar el panorama desde el punto de vista del empleo, de las perspectivas que tiene Bogotá y, por supuesto, de lo que la Cámara de Comercio está haciendo. Gracias, Nicolás, por haber aceptado esta invitación, y estamos ya, no sé si necesitas que te compartamos algo o tú tienes cómo acceder para poder ya subir la presentación. Yo puedo hacerlo. Muchas gracias, doctor José Félix, y gracias por la presentación. Mil gracias por la invitación que me hacen para poder acompañarlos. Para mí es muy importante poder estar en escenarios como este, deliberando y compartiendo algunas ideas y mostrando una realidad empresarial que creo que vale la pena tener de presente. Un saludo especial, por supuesto, a todos los miembros del Consejo, al doctor Julio San Clemente, director ejecutivo, y muy honrado en estar en esta fundación de personas que creo que evalúan con perspectiva y con criterio lo que fue también, y por eso hacen parte de la misma, el famoso quinquenio gobierno de Rafael Reyes, que sin duda tuvo unos elementos muy relevantes de desarrollo para nuestro país, al margen de también una circunstancia muy difícil que le tocó asumir cuando gobernó a nuestro país, casi que para reconstruir las cenizas que quedaron con ocasión de la guerra de los 1000 días. Así que mil gracias por la invitación, y pues voy a compartir entonces la presentación que hemos preparado para ustedes. Me dirán si cuando empiecen a verla, por favor. No sé si ya la tenemos. Vamos a ver que la agrandé. ¿Ahora sí? Sí, está perfecta. Bueno,
vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Bogotá y lo primero es obviamente entender que Bogotá no es cualquier región. Y obviamente el tema de la capital es casi que un hecho notorio, pero desde el punto de vista económico es importante comprender que Bogotá representa cerca del 26% del PIB y junto con Cundinamarca y la región que funciona como clúster en tanta cosa, tiene una participación cercana del 32% del PIB nacional. En el marco de lo que sucede desde el punto de vista empresarial formal, en donde estamos hablando de casi 1.500.000 empresas, Bogotá tiene cerca del 30% de las empresas de Colombia, el 50% de las empresas más grandes de nuestro país, el 51% de la actividad emprendedora y cerca del 38% del empleo formal que se genera en las 13 principales áreas metropolitanas. Esto, pues es importante mencionarlo con el propósito de comprender que Bogotá, para bien o para mal, va a determinar y define cómo le va a ir a Colombia en el año 2021. Y podrá Bogotá y su región jalonar para abajo o para arriba la recuperación económica, y de las medidas que se tomen en Bogotá y la región, pues dependerá en últimas la posibilidad de recomponer los empleos y los ingresos de miles de personas. Quiero hacer una referencia importante que nos va a tomar 10 minutos para entender cuál es la naturaleza, cuál es el perfil verdadero del empresario colombiano. Nosotros, desde que yo llegué a la Cámara de Comercio, estábamos empeñados en varias cosas. Una de ellas es básicamente reivindicar el rol del empresario. Aquí se ha montado la idea de que los empresarios son una serie de vampiros chupasangre que son explotadores de una clase laboral, que son depredadores del medio ambiente y que tienen un rol que en la práctica hay que controlar con intensidad en la medida en que ese control es capaz de evitar los daños que el empresariado es capaz de producir. Y nosotros tenemos exactamente la tesis contraria, y es que el empresario es el mayor generador de valor en nuestra sociedad. Es el empresario quien tiene la posibilidad de construir condiciones de equidad de manera generalizada y pronta. Nadie como el empresario es capaz de generar empleo, pero tampoco nadie como el empresario es capaz de aportar a las cargas públicas a través de los impuestos. Ni nadie como el empresario es, por ejemplo, capaz de incentivar la inversión de recursos importantes, por ejemplo, para la protección del medio ambiente, o nadie como el empresario es y tiene la posibilidad de incidir tan determinantemente, por ejemplo, en el esfuerzo para reducir las brechas que existen entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Y esa reivindicación del empresario tiene que ver también con un prejuicio mal traído por esa capacidad de estigmatización que existe en algunos sectores, en el entendido que la mayoría de los empresarios o que los empresarios equivalen a ricos y que los empresarios en tanto han logrado los recursos por cuenta de explotar a los demás, como si quien tuviese una idea fuere responsable de que alguien no la hubiera conseguido. Pero lo cierto es que la configuración empresarial de nuestro país es bastante alejada de ese prejuicio que estigmatiza al empresario, que hace daño y que muchas veces no nos permite construir equidad sobre la base incluso de lo que la propia Constitución del 86 afirma en su artículo 333, cuando dice que la empresa es la base de nuestro desarrollo. En nuestra Bogotá, en Bogotá y región, nosotros administramos en la Cámara Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca. Existen con corte al 31 de diciembre cerca de 450.000 empresas. Perdimos cerca de 53.000 respecto de lo que recibimos a corte del 31 de diciembre del 2019. Y eso tiene que ver con un número importante de empresas que no se crearon y con un número importante de empresas que no renovaron matrícula mercantil. Las que no renovaron matrícula mercantil o pueden haber desaparecido, no lo sabemos todavía, o muchas de ellas también simplemente pasaron a un nivel de informalidad en el que coquetean bastantes empresas de nuestro país, dada esa configuración que ustedes ven en la torta de la derecha, en donde en la práctica, cuando uno habla de empresarios en nuestra región, tiene que entender que el 97% de los empresarios son micros y pequeños, es decir, están en las partes azul y anaranjada de la gráfica.
el 97% de las empresas. Esto en plata blanca significa que no son más de 3.000 las empresas, 3.500 las empresas grandes en nuestra región, que no son más de 12.000 las empresas medianas de nuestra región, que no pasan de 40.000 las empresas pequeñas en nuestra región y que la gran mayoría, cerca de 400.000 empresas son microempresas. Y es una definición que nosotros hemos acuñado en los últimos tiempos diciendo que son las famosas IAS, no por la Contraloría, la Procuraduría y demás, sino porque son la cafetería, la peluquería, la ferretería, la pizzería, la marquetería y todos aquellos negocios que en la práctica básicamente sustituyen el ingreso de una persona, en algunas ocasiones el de 2 o 3 personas adicionales, generalmente de naturaleza familiar, y que con eso obviamente se generan los recursos necesarios para sostener una gran cantidad de personas y de familias que en la práctica, y esto también lo hemos reiterado durante lo largo de esta cuarentena tan complicado, en donde si no trabajan, no comen. Y esa realidad entonces contrasta un poco con lo que están pensando muchos que son los empresarios, que cuando piensan, por ejemplo, en reformas tributarias que simplifiquen los esquemas de tributación o que reduzcan la base de las contribuciones o que establezcan menores índices y tasas de tributación, se está favoreciendo a los 3.000. Y lo hablábamos con absoluta claridad con la Corte Constitucional hace apenas un mes, cuando les decíamos que muchas veces lo que sucede es que quien legisla, legisla pensando en el 1.5%, quien revisa la constitucionalidad de las normas, la revisa pensando en el 1.5% de la configuración empresarial. Quien critica las normas desde los medios las critica pensando en el 1.5% de la configuración empresarial, pero la realidad es que simplificación de impuestos, reducción de tasas efectivas de tributación, le pegan sobre todo a 400.000 empresas, particularmente en nuestra región, que tienen la posibilidad de disfrutar menores costos asociados a la formalidad por una parte y por supuesto también a la satisfacción de las necesidades de las familias que las conforman. Los microempresarios, que son, como les dije, su mayoría de la configuración empresarial de nuestra región, tienen promedio 30 años. El 70% del sector empresarial de nuestra región, y esto se reproduce a nivel nacional, está concentrado básicamente en los sectores de servicios y comercio, un nivel cercano al 9% en temas de industria y el resto de los demás sectores. Son empresas que en la mayoría de los casos tienen la capacidad de generar menos de 10 empleos. Y un dato muy interesante, y es que la mayoría de estas no supera los 3 años de supervivencia. Con lo cual, hay un tema ahí que yo creo que vale la pena reforzar y siempre martillar en este tipo de ocasiones, y es que el proceso de fortalecimiento empresarial, de creación de institucionalidad, de acompañamiento en la elaboración de los planes de negocio, en la posibilidad de brindar herramientas para desarrollar mecanismos de contabilidad juiciosos, pues ayudan bastante a aumentar la supervivencia. De hecho, en estas encuestas globales alrededor de lo que significa ser empresario, emprendedor y las principales dificultades, mucha gente cree que la principal de ellas es, por supuesto, el tema de ausencia de recursos y falta de recursos para emprender. Pero lo cierto es que la mayoría de la mortalidad empresarial se debe no a la falta de recursos, sino a una equivocada aproximación al mercado y un error al haber encontrado un potencial negocio que verdaderamente probado en el mercado termina no existiendo. La mayoría de los empresarios, creería yo, que hoy tienen edades bastante jóvenes, gente que tiene en promedio menos de 45 años, y ahí se concentra cerca del 60% de la base empresarial, y una alta participación de mujeres también existe, con un 46% de participación en la propiedad de las empresas, que por supuesto tienen una naturaleza principalmente de persona natural, casi que de 8-2 frente a personas jurídicas. Muchas de ellas, la gran mayoría, y por eso digo que son microempresas que tienen un incipiente desarrollo empresarial, son empresas familiares, ya lo había dicho, de menos de 3 años,
y en un 98% casi con menos de 10 empleados y con la configuración sectorial que ya les he mencionado. Así es que cuando uno piensa en los empresarios de nuestra región, tiene que dejar de pensar que cuando hablan empresas, está pensando es en grandes conglomerados económicos, que sin duda son muy importantes, que tienen una participación verdaderamente relevante en la configuración del empleo formal, sin duda, pero es equivocado pensar que un empresario es un rico y una empresa grande. Un empresario, como ustedes lo acaban de ver, es un microempresario que si no trabaja no come, que si no abre un día no genera ingresos y que pone en aprietos la posibilidad de mantenerse vivo y productivo con la consiguiente, con la consecuencia automática que esto tiene en la generación de puestos de trabajo e ingresos para miles de personas. Por supuesto, la coyuntura económica de este último año ha sido muy complicado para los empresarios de nuestra región. Nosotros hemos venido monitoreando, por supuesto, todo lo que sucede y a finales del año pasado, tal vez en octubre, por primera vez, empezamos con una serie de encuestas. La próxima será presentada el 25, me la van a presentar el 25 de este mes y la semana siguiente tendrá ocasión la presentación en sociedad de lo que ha significado para los empresarios arrancar un poco el 2021 sobre la base de esta sombra del 2020 y los efectos prolongados de nuevos encerramientos y nuevas cuarentenas. Ustedes lo conocen bien, lo que está sucediendo en materia de mercado laboral. Lo cierto es que Bogotá tiene un peso muy importante asociado a la generación de empleo en nuestro país. Y lamentablemente hoy en la práctica estamos viendo que mientras la tasa de desempleo nacional está cerca al 13%, en Bogotá estamos rondando el 17.2%, con indicadores muy graves en, por ejemplo, jóvenes con el 26% y mujeres el 20.2%. Y por supuesto con un aumento grande de persona inactiva, que es simplemente gente que dejó de buscar trabajo, pero que no está claramente identificado cómo puede obtener los recursos que se derivaban de su actividad económica. Así es que tenemos dificultades a pesar de que en noviembre se empezaba a ver una mejoría en indicadores, se habían generado cerca de 150,000 personas ocupadas adicionales, 77,000 nuevos puestos de trabajo. Claramente diciembre pudo haber estado mejor, pero en enero con una nueva cuarentena, nuevos cierres, nuevas restricciones, nuevos toques de queda, pues claramente no solamente va a tener un efecto en el arranque del año, sino también en las mediciones de desempleo que vamos a ver. En la práctica, lo que estaba pasando es que con ocasión de la pandemia, Bogotá casi que con una participación relativamente menor, está generando cerca del 45-50% de los desempleados que ha generado la pandemia a nivel nacional. Por supuesto, el tema del crecimiento económico, nosotros estamos proyectando en los trabajos que hemos hecho con nuestro Observatorio de Estudio Económico con Fedesarrollo, ANIF, la ANDI y ProBogotá, que podemos estar decreciendo un 6.5%. Y por supuesto, el balance que hacen los empresarios alrededor de lo que sucede en sus negocios es bastante grave. Por supuesto que la percepción generalizada es negativa. Mucha preocupación alrededor de ventas ambulantes, que es obviamente una consecuencia casi que automática de ese coqueteo permanente, decía yo hace un rato, entre la formalidad y la informalidad. La baja afluencia de clientes, y ahí es donde vemos obviamente el impacto que tiene una baja demanda, porque no basta solamente abrir, sino también construir confianza para garantizar que a la tienda abierta le lleguen clientes, que es un poco lo que estaba empezando a suceder a final de año, con algún temor, con alguna timidez, pero estaba empezando a suceder, con lo cual es importante incentivar, por supuesto, la demanda, porque la gente está tomando decisiones o no está tomando, tomando decisiones prudentes o no está tomando decisiones, por supuesto. Y claramente aquí lo que nosotros hemos visto en todos los ejercicios de encuesta, de programas y de atención a los empresarios es dos elementos importantes. Uno, una migración muy relevante de comercio básicamente a canales digitales.
En segundo lugar, estrategias comerciales de todas las naturalezas, desde baja de precios hasta toda clase de promoción, por ejemplo, de la utilización de medidas de bioseguridad, hasta en la práctica también un ejercicio profundo de una gran cantidad de empresas para reconfiguración de sus planes de negocio sobre la base de una nueva realidad que todavía no se acaba de comprender integralmente. Por supuesto que parte de las dificultades que ven los empresarios en lo que venía sucediendo, Bogotá estaba cerrando el 2019 con cerca de un 3.5 de crecimiento, bajamos a un cerca del 16%, tuvimos un 9% en la última medición y vamos a ver cómo termina el año pasado, que nosotros creemos que está alrededor del 6.5%, pero claramente lo que está pasando en este año nos preocupa en la medida en que no solamente se afecta un año desde la perspectiva del mes en donde se estaban tomando decisiones, sino que la incertidumbre derivada de la inestabilidad de las reglas de juego hace que la gente tenga dificultad en tomar decisiones. Cosas como, por ejemplo, la idea de quién se va a meter hoy en un crédito y qué certeza tiene de poder abrir para luego pagarlo. O la gente que había ya logrado sacudirse un poco el año pasado y que estaba con entusiasmo para arrancar, pues no sabe si a partir de la finalización de la cuarentena el 28 de enero pueda arrancar, entonces pues no sabe si enganchar nuevamente a sus empleados. Luego, estos temas, por supuesto, dilatan con dificultad la posibilidad de una reactivación, sobre todo de una reactivación formal, en donde nosotros hemos insistido también en que no se puede comparar al sector formal económico de nuestro país con casi que una fiesta clandestina, porque en la práctica hoy las cuarentenas aplican es para el sector empresarial y básicamente para el sector comercio, que no generó las aglomeraciones en primer lugar, que no es el responsable del aumento de contagios, que no está probada su capacidad o más bien su incidencia en la velocidad del contagio, que ha hecho inversiones importantes para aplicar y para utilizar medidas de bioseguridad, pero además que asume una carga generalizada que no está en obligación de soportar, pues porque claramente se trata de un sector de la economía que está desbordado por la carga que se establece de su cierre, su negación para funcionar, cuando por supuesto existen otros elementos que inciden en la propagación del contagio y en la velocidad del mismo. Hemos encontrado también con mucha preocupación cómo, y esto tiene que ver, por supuesto, con que la formalidad y la informalidad no son estados, no es un estado binario, uno no es formal o informal, sino existen grados de formalidad e informalidad. Y eso ha quedado en evidencia en la medida en que, por ejemplo, un porcentaje muy menor ha venido utilizando los programas públicos como, por ejemplo, el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, o el de la Prima. En la medida en que existe un nivel de formalidad que lleva a un grupo de empresas muy importante a tener registro mercantil, a tener su ruta, a desarrollar un ejercicio de facturación más o menos formal, pero, por ejemplo, el esquema de contratación laboral todavía puede ser de manera informal. Y la informalidad en esos casos impedía en la práctica poder acceder a este tipo de beneficios, y por eso se explica que son las grandes o más grandes empresas quienes tienen mayores niveles de formalidad, quienes hayan podido utilizar los esquemas de acompañamiento tanto en créditos como en subsidios a la nómina, y menos las microempresas porque su grado de formalidad es inversamente proporcional, por supuesto, también a su trabajo. Entonces, a su tamaño. Entonces, esto vale la pena mencionar. Y por supuesto, hoy existen toda clase de preocupaciones, pero la más importante de todas alrededor de cuáles son los temas que necesitan los empresarios son, uno, un tema de liquidez, lo decía un comerciante en estos días, tal vez en un medio de comunicación, y es que los ingresos no llegan, pero los costos siguen iguales. Obviamente la nómina, aunque no abra, pues sigue valiendo lo mismo. Obviamente el arriendo, aunque no abra, sigue valiendo lo mismo. Obviamente el aforo, aunque sea el 30% de lo permitido, pues sigue valiendo lo mismo por el tamaño de alquiler que yo tenía. Y ahí hay una gran preocupación de cómo solventar el problema de liquidez.
Lo segundo, pues por supuesto, costos operacionales que tienen que ver con el funcionamiento y la necesidad de estimular el consumo y la demanda, que es por supuesto muy importante para no solamente construir o tener desarrolladas las condiciones objetivas para funcionar, sino la subjetividad que proporciona la confianza como un instrumento para efectivamente reactivar la economía de la región. En este marco, pues nosotros yo llegué hace un año a la Cámara de Comercio y nos tocó un bautizo de sangre alrededor de lo que significaba una entidad que tiene un gran prestigio institucional, pero que como muchas entidades también tenía que cumplir con un rol de sintonizarse con la opinión, de articularse con los empresarios, de servirles con overall y con mayor responsabilidad y con menos glamour en lo que la sociedad espera de ella. Y entonces, pues de una u otra manera nos metimos en este propósito de trabajar enfocados en la base de la pirámide, en ese 97% de empresas, en mejorar de manera sustancial las necesidades de servicio al cliente y, por supuesto, el de trabajar con entusiasmo y con sentido de urgencia para poder lograrlo. Para la mayoría de ustedes que seguramente no saben lo que puede llegar a ser la Cámara de Comercio, lo que significa y el aporte que tiene para nuestra sociedad, pues la Cámara de Comercio no solamente es una entidad, sino es una entidad que además tiene un rol motivador de una cantidad de proyectos importantes para nuestra ciudad de diferente naturaleza. Hay, por ejemplo, dentro de nuestro grupo y nuestra organización, una corporación espectacular que se llama CAEM, que es la Corporación Ambiental Empresarial. Con CAEM, que es la dueña de un programa que ustedes seguramente habrán oído muchas veces, que se llama Hojas Verdes. Se han restaurado más de 500 hectáreas en el sur de Bogotá, en Soacha, y que estamos empeñados en poner al servicio de ese programa de reforestación del señor presidente de la República para cumplir con la meta que él se ha puesto de naturaleza internacional. Nosotros desarrollamos muchos elementos alrededor, por ejemplo, de temas de biometría y tecnología de certificación electrónica, y ahí con otras cámaras de comercio tenemos una empresa que se llama Certicámaras. Desde finales de los 80, la Cámara de Comercio invirtió y compró el recinto ferial más importante de nuestro país, que se llama Corferias. Y pues la Cámara, y este es un buen ejemplo para mencionarlo, no solamente ha visto un poco en carne, en cuerpo ajeno lo que le ha pasado al comercio y a las empresas de nuestra región, sino también lo ha vivido en carne propia. Corferias no tenía eventos desde mitad de marzo de este año y Corferias acababa de meterse en un proyecto muy interesante que era el Hilton Conferias para desarrollar todo ese clúster industrial empresarial alrededor de los eventos y en Bogotá. Y pues obviamente eso ha tenido un impacto muy importante en proyectos como el del hotel y como Ágora, que costó 450.000 millones de pesos, en el cual somos socios también con Fonturi y con el gobierno nacional. Entonces, ahí hemos visto desde el punto de vista hotelero, desde el punto de vista de eventos, desde el punto de vista de las ferias comerciales, de los diferentes sectores que encontraban en la realización de eventos la posibilidad de hacer negocios, un termómetro muy elocuente de lo que le está pasando a los negocios de nuestra ciudad y de nuestro país. Invest in Bogotá, que es una agencia de promoción de inversiones de Bogotá, en donde nosotros tenemos la mayoría, participamos con el distrito. Uniempresarial, que es una universidad que acaba de superar los 20 años de edad, en donde hay cerca de 1.000 estudiantes, donde se maneja un programa dual, donde hay un rector espectacular que seguramente ustedes conocen, que se llama Karl Langebeck, y que venía de ser vicerrector de la Universidad de los Andes y que nos está ayudando también a superar los retos de la educación en este modelo de pandemia e incluso los que había con anterioridad. Corparques, que también es una corporación que administra no cualquier cosa, sino Mundo Aventura, el parque de diversiones al frente de Plaza de las Américas en el sur de Bogotá y que tiene 1.200.000 visitantes al año y que también cerró el 14 de marzo de este año y con preocupación ha venido pudiendo recuperarse a pesar también de los cierres, las cuarentenas y demás elementos. Y por supuesto Ágora, que es tal vez el centro de convenciones más grande de nuestro país, también es parte del grupo de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde nosotros estamos incentivando la realización de eventos y tenemos la posibilidad de promover a Bogotá como destino de negocios
y destino para la realización de grandes convenciones en nuestro país. Y desde esa perspectiva, pues no solamente hemos contribuido con todas estas cosas, sino que ante la crisis sanitaria ayudamos a comprar y a suministrar 149 unidades de cuidados intensivos, una alianza que hicimos con el sector privado, pusimos a disposición de manera gratuita, a pesar de que se dijo lo contrario, a Corferias como hospital disponible para efectos de la crisis en caso de que se llenaran los centros hospitalarios. Y como les comenté más temprano, estábamos trabajando de la mano de otras organizaciones para hacer un monitoreo y aportar desde el sector privado también información que sirviera para tomar decisiones de política pública en el marco de esta crisis. Pero lo primero que hicimos fue dedicarnos a ver cómo ayudábamos a solventar y ayudar a empresarios. Y así pudimos, por ejemplo, ayudar a más de 25,000 personas que trataron de reabrir una vez empezaron a operar estos protocolos de apertura. Ayudamos a miles de empresas a acceder al programa de apoyo del empleo formal y de prima de servicios y articulamos nuestro trabajo para que la administración distrital, por ejemplo, pudiera incorporar una serie de soluciones tecnológicas para facilitar el acceso a la apertura de los negocios. A través de programa que montamos sobre la marcha y todo virtual, atendimos 21,000 asistentes en ferias de negocios, en nuestro programa Juntos de reactividad, de reactivar la actividad empresarial a través de distintos mecanismos que iban desde ruedas de negocios para el acceso al crédito, pasando también por juntas directivas ad hoc, por ejemplo, que grandes empresarios se montaron al servicio de microempresarios que no tenían asesoría ni acompañamiento para avanzar. Se montaron 2 plataformas muy interesantes, Negocio y Bazarbog. Bazarbog, una vitrina comercial en donde hoy ya hay más de 12,000 productos disponibles para la ciudadanía de cerca de 1,000 empresas que venden ahí, que todo de manera gratuita está a disposición de los empresarios y de los clientes. Y por supuesto, nuestro proyecto de Empresas en Trayectoria Mega, que se virtualizó y nacionalizó de manera gratuita para llegar a cerca de 36,000 empresas, articulando cerca de 52 de las 57 cámaras de comercio de nuestro país. Y por supuesto, hicimos un ejercicio virtual desmedido, en donde casi 300,000 personas llegaron a nuestros seminarios, nuestros cursos, cuyas memorias hoy reposan para consulta permanente de la gente. Trabajamos en temas de prevención de violencia porque nuestro centro de arbitraje y conciliación pues tenía un programa de antimatoneo, antibullying en los colegios y se convirtió en un programa de convivencia en cerca de 400 colegios de la ciudad. Abrimos espacios, por ejemplo, para conciliación gratuita en materia de arrendamiento en el centro de conciliación e hicimos una cantidad importantísima de asesorías personalizadas que se pedían por cita para miles de empresarios. Así que lo cierto es que no hemos dejado de trabajar con los empresarios para estar pendientes de ellos y para tratar de reivindicar su rol y tratar de convertirnos en el mejor socio de una coyuntura muy complicada, en donde reiteramos que, por supuesto, la condición objetiva de la recuperación más importante de todas es la autorización para operar, pero a partir de esa existe la necesidad de un acompañamiento detallado, no solamente en temas financieros, en donde podamos abrir espacios para el acceso financiero, y con eso quiero terminar ahora, sino también con el desarrollo de elementos que ayudan a mejorar su productividad. Nosotros, en el marco de esa configuración empresarial que tuve la oportunidad de transmitirles al principio de esta presentación, pues lo que nos queda claro y lo que hemos visto es que la mayoría de los empresarios de nuestra región son de contabilidad de lápiz en la oreja y libreta en el mostrador. Y lo cierto es que un esquema de debilidad empresarial en esos términos es muy complicado que pueda superar una crisis de esta naturaleza. Y por eso esquemas de formalidad parecen a veces tan lejanos. La posibilidad de presentar o de pagar un impuesto tan difícil, la posibilidad de tramitar un permiso, no de los de creación de empresa, que nosotros podemos en 4 horas crear una empresa en la Cámara de Comercio, pero la de tramitar ante las autoridades de salud pública, INVIMA o cualquier otra de estas, un trámite alrededor
de los permisos que se requieren para operar en determinados sectores, pues claramente es difícil. Entonces, ese proceso de acompañamiento alrededor de las necesidades para desarrollar capital institucional en las empresas se convierte, por supuesto, en una herramienta fundamental, como también sucede para el caso del tema virtual, en donde la conectividad es apenas el principio de la solución, pero no la solución en sí misma, porque lo único que le sirve a un negocio una conexión de internet si no sabe cómo utilizarla es una cuenta más para pagar. Pero es que el cliente virtual es distinto del cliente presencial, la estrategia comercial es diferente desde la presencialidad que desde la virtualidad. Y todo esto requiere fortalecimiento, todo esto requiere dirección, todo esto requiere sobre todo un acompañamiento para ahorrar tiempo y esfuerzo que tal vez es lo más valioso que tiene, lo más valioso que tiene un empresario. Y por supuesto, hemos seguido trabajando en toda clase de herramientas e instrumentos que tiene la Cámara al servicio de la ciudad y que son importantes para hacer seguimiento a la evolución del entorno de los negocios. Sigue funcionando, por supuesto, el Centro de Arbitraje y Conciliación como instrumento alternativo para garantizar justicia pronta y eficaz al sector privado. Sigue funcionando pues todo el ejercicio, por ejemplo, de monitoreo de las condiciones de seguridad y de percepción de violencia y de seguridad en nuestra ciudad. Los resultados también los veremos, yo creo que en 2 semanas de lo que sucedió el año inmediatamente anterior. Y seguimos promoviendo de manera sistemática y permanente un nivel de incidencia para mejorar el entorno de los negocios. Y así, por ejemplo, presentamos una proposición que fue acogida por el Congreso del marco de la ley de emprendimiento, por ejemplo, para ampliar de manera sustancial la ventanilla única empresarial y que cuando una persona vaya a crear su empresa de una vez pueda afiliarla a ella y a los empleados, a cada uno de ellos, a todo el régimen de seguridad social. Seguimos trabajando con gobierno en lo que significa fábricas de productividad, impulso a las empresas BIC, que son las de beneficio e interés colectiva. Trabajamos, por supuesto, con todo lo que significa transformación digital de los empresarios y estamos empeñados pues en continuar por esa senda. Y para terminar, simplemente quería contarles que una de las preocupaciones que, como se las mencioné, hemos identificado, sobre la cual estamos trabajando con mayor entusiasmo, es el tema de, pues por supuesto, en el marco de un programa de formalización de acceso a liquidez por parte de los empresarios. Nosotros estamos convencidos Creo que se nos perdió el Nicolás. Sí, eso me pasó a mí también. Sí, no, yo creo que se le fue el internet. Sí, creo que son unos problemas de conexión. Se acaba de desconectar. Esperemos unos minutos mientras vuelve a conectarse. Bueno. Si eso le pasa a la cámara, imagínense a nosotros. Ahí seguimos conectados. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha contado el doctor Nicolás. Por supuesto que de su charla me surgen muchas preguntas. Ojalá podamos volver a tenerlo porque tengo mucha curiosidad de podérselas formular. No sé cómo se puede volver acá.
¿Qué me pasa? No sé qué pasó aquí. No sé qué, estoy aquí en Julio, España. Julio, se le puede llamar a ver qué pasó, porque de pronto ni es consciente que se ha salido. No sé cómo puedo regresar acá. Sí, Juan Pablo. Sí, Juan señor. Pablo, ¿tú tienes el teléfono de ellos? Vamos a ver, yo le mando un mensaje No, no, señor. ahí le mando un mensaje yo al asistente de él, a ver qué pasó. Listo. Ahí le mandé un mensaje. Llámala si es posible. Sí, es que lo estoy tratando de hacer eso justamente. Estoy tratando. ¿Qué puedo hacer? ¿Te contestaron, Julio? No, no me contestó. No me contestó. Estoy mandándole No, ya está ingresando, ya está, ya le admití acceso, acaba de ingresar. Ah, bueno. Ok. Listo. Hola. Hola, doctor Nicolás, es que se nos No, perdió la señal. Sí, sí, se me cayó aquí en la casa. Es que yo ando aquí enclaustrado en la ruralidad colombiana y a veces pasan estas cosas. para que se dé cuenta lo difícil que nos toca a quienes vivimos de la ruralidad y para la ruralidad. Así es. No sé si me regalan los últimos 3 minutos y redondeo. Claro, por supuesto. Vale, entonces, dos temas importantes que estábamos mencionando. Uno, en los últimos 4 meses trabajamos sin pausa en un programa muy interesante para construir un marketplace transparente, de modo tal que pudiéramos nosotros promover un ejercicio de comercialización de facturas electrónicas como instrumento de acceso a la liquidez, una alternativa al sistema financiero, un marketplace que estamos desarrollando a través de Certicámara, en donde vamos a garantizar a las personas que quieran ir a comprar o a vender su factura electrónica puedan hacerlo y anticipar los recursos que requieren para poder operar y de esta manera tener una alternativa. Y en lo segundo que hemos venido trabajando es que en todo este proceso de trabajo para que los empresarios puedan obtener liquidez, lo que nos hemos encontrado es que existe una debilidad institucional de la que ya he hecho referencia, en donde no solamente se requiere un esfuerzo, como decíamos, de que los bancos se pongan la mano en el considere, sino que sean capaces de desarrollarse competencias para que las empresas puedan avanzar en un esquema de presentación solicitudes a los bancos. En ese marco hemos estado trabajando para desarrollar un programa que se va a lanzar la primera semana de febrero que se llama CREA y que va a tener una línea de crédito de 150.000 millones de pesos aproximadamente con recursos de la Cámara de Comercio a través del Fondo Nacional de Garantías y Bancoldex, en donde nosotros vamos a financiar un porcentaje de la garantía y de esta manera vamos no solamente a mejorar las condiciones del préstamo, sino que el gran valor en el que nosotros estamos trabajando es el de acompañar y alistar, o más bien desarrollar todo el proceso de alistamiento
para las empresas con el propósito de que puedan acceder a los créditos del sistema financiero. Estamos esperando acabar de suscribir los convenios con Fondo Nacional de Garantías, que ya estaba listo. Los bancos han mostrado interés en poder hacerlo y estamos seguros que con instrumentos como el del factoring social empresarial, como en la línea de crédito que estamos empezando o más bien terminando de estructurar y que va a salir en la primera semana de febrero, y con otras herramientas que hemos venido trabajando a través de ángeles inversionistas, de fundaciones, de banca de inversión, etcétera, vamos a poder avanzar en la construcción de soluciones para la principal necesidad de las empresas en esta coyuntura. Así es que para terminar, simplemente quiero decirles que, por supuesto, el efecto de la cuarentena para terminar en este primer año ha sido una circunstancia complicada. Lo decía Fedesarrollo en el día de ayer, en informe que seguramente ustedes ya conocieron, en donde básicamente las pérdidas asociadas a las nuevas cuarentenas en todo el territorio nacional, Bogotá participa con cerca del 48%, a pesar de que ya lo vimos, representa el 32% del PIB, con lo cual claramente queda demostrado el mayor impacto que tienen las medidas que están tomando aquí respecto al tema. Y por supuesto, la idea de que existen instrumentos más quirúrgicos, de mayor impacto para gestionar adecuadamente una pandemia, que nos permita operar en la medida en que la salud no simplemente se expresa a través de la ausencia de enfermedad, sino del cumplimiento de una serie de requisitos que pasan sin duda también por la existencia de los ingresos necesarios para tener una congrua subsistencia. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, hemos venido proponiendo, y lo hicimos así al principio de esta semana, a la administración distrital, avanzar en un esquema mucho más juicioso y más pertinente de PRAS, de seguimiento, rastreo y aislamiento de personas que tienen el virus, al mismo tiempo que de rastreo de los contactos que tuvieron estas personas en las fechas anteriores a la detección del virus, de modo tal que la focalización de las medidas puedan evitar cierres generalizados. De hecho, lo que estamos viendo hoy con las cifras que tenemos hoy del Ministerio de Salud es que en la práctica ya hay cerca del 50% de nuestra ciudad que pasó a través de cuarentenas, y que las cuarentenas no demuestran ser el instrumento más serio para garantizar la no propagación del virus. Entre otras cosas, porque bien lo reconoce la administración distrital, pues la gente no se está contaminando en el lugar de trabajo, sino se está contaminando en la casa, con lo cual, pues al contrario de resolver el problema, podemos estar agravándolo con las condiciones de confinamiento, que para muchos no son simplemente condiciones de confinamiento, sino condiciones de hacinamiento. Y con esto entonces termino. Nosotros esperamos poder el 28 salir de las cuarentenas. Vamos a seguir acompañando a las administraciones nacional, departamental y distrital en una gestión de lo que se necesite alrededor de la cuarentena. Hemos ofrecido los servicios nuestros también para acompañar el proceso de vacunación en caso de que eso se requiera, y probablemente vamos a participar en la quinta fase en los términos que el gobierno ha venido conversando con nosotros. Pero en principio, pues la gran angustia es que la mayoría de los problemas de nuestra época dejan de ser problemas unidimensionales, y que el balance y el análisis de una circunstancia como la pandemia deja de ser simplemente un conteo de contagios, recuperados, muertes o personas que contraen el virus, y que tiene que ver no solamente con eso, sino con eso, pero también con número de desempleados, pérdidas económicas. Por supuesto que tiene que ver con un aumento de la informalidad, en donde Bogotá crece en materia de informalidad de manera exponencial. Es la tercera ciudad que mayores incrementos ha tenido en la materia en los últimos meses. Y pues todos estos elementos son hoy, que parecen minimizados, elementos de política pública en los que llevamos luchando décadas. Es decir, la lucha contra la pobreza pues es parte de la lucha por garantizar la salud de las personas, las oportunidades, la educación y demás. Y en esos términos, pues es que nosotros entendemos
que se debe trabajar en esta pandemia. Y con eso termino y reitero el agradecimiento, doctor Gilberto, doctor Julio, doctor José Félix. Mil gracias a ustedes por atenderme y regalarme este ratico de su tiempo para compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor de estos temas. Pues muchas gracias, Nicolás, porque la verdad es que tu presentación nos permitió volver otra vez a refrescar una serie de números sobre el empresariado colombiano e identificar que en el fondo el gran problema de la economía nuestra es que tenemos una base demasiado amplia y profunda de microempresas que son sobre las cuales hay que trabajar. Yo tal vez haría un par de reflexiones para darle la palabra a aquellos que quieran de pronto hacerte un par de preguntas para, no sé, decir que cuando arrancó la pandemia el mundo no estaba preparado, por supuesto, para este tipo de contingencias. Cuando arrancó el problema a comienzos del año 19, más de uno sostuvimos la tesis que no podía existir un falso dilema entre eh, economía y salud. Los gobiernos tenían que ver cómo lograban avanzar en ambos temas sin que realmente el impacto fuera demasiado profundo. Y cuando uno se regresa y trata de mirar un poco qué pasó en el tema de salud y lo compara, por ejemplo, con la última pandemia, que fue la del año 18, de la gripe española, mal llamada gripe española, porque el origen fue en los Estados Unidos, más concretamente en Kansas. El resultado, yo creo que la humanidad lo ha sacado barato, porque si en ese entonces, donde la humanidad era muchísimo más pequeña, alcanzaron a morir entre 50 a 100 millones, solo en India alcanzaron a morir 20 millones de ciudadanos. En los Estados Unidos, un poco más de 770,000 personas solo en el año 18. En los Estados Unidos, que les ha parecido un horror, han muerto ya 400,000. Y la humanidad, a duras penas, hoy consolida un poco más de 2 millones de seres, una cantidad muy alta, indudablemente, pero muy poca para la última pandemia que vivió la humanidad, que fue la del año 18. En cambio, en el tema económico, Claro, pero lo que Pacho, pasa, Pepe, es que la pandemia, Pacho, yo termino. sí, En cambio, en la cosa económica, yo sí veo que la situación ha sido mucho más dura. A mí me parece que los datos que se vienen arrojando, por supuesto, lo otro era después de una guerra, y obviamente había una devastación, salvo los Estados Unidos, que no había tenido el mismo impacto que tuvo Europa y los otros países. A mí me parece que ha sido muy dura, porque yo creo que se nos ha ido la mano en el manejo del tema de la pandemia. Tú lo acabas de reflejar en tus datos. El impacto solamente en Bogotá es de más del 47%, y eso obviamente tendremos que recogerlo en este año, que va a ser igual o más duro que el año pasado por las dificultades que van a tener tanto el gobierno central como los gobiernos territoriales para tener más capacidad fiscal de atender las contingencias que se van a presentar sin lugar a dudas en el curso del año. Termino por agradecerte, me parece que ha sido un buen recorrido. Debo decirte que hace más de 40 años, o sí, en el año 81, 40 años, ¿sí? Fui presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar. Duré varios años, fue una experiencia enriquecedora. He sido una persona muy afecta al tema de las cámaras de comercio, y quizás el mayor esfuerzo que tienen que hacer es a los temas de formalización, que yo creo que es el principal problema que tiene Colombia. Gracias, Nicolás. Y ahora sí, doctor Pacho, los comentarios que querías hacer. sí, yo también deseo, doctor Nicolás, agradecerle mucho su charla. Me parece que ha sido muy ilustrativa y con esas cifras pues nos ha dado un reflejo de lo que es la realidad de
de lo que estábamos viviendo y de las consecuencias económicas que evidentemente en una ciudad como Bogotá, con la significación y el peso que tiene a nivel nacional, pues son muy preocupantes. Yo quería simplemente con relación a lo que estaba diciendo Pepe, lo que ocurre es que la gripe española duró 2 años y medio y nosotros llevamos un año. Y esta pandemia, pues, no solo no ha terminado, sino que en este momento en todo el mundo, pues, las cifras están disparadas y hay una preocupación en el mundo entero. Por ejemplo, en Inglaterra, ayer se decía la noticia de que en el caso de Inglaterra la mutación del virus estaba descontrolada. Yo, pues tengo una sociedad que es Optisanitas, que obviamente estamos inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá, y estoy impresionado con esa cantidad de programas y de planes y de organizaciones paralelas que tiene la Cámara. Y me preguntaba si no, doctor Nicolás, quizá ha faltado un poco de difusión por parte de la Cámara a los mismos afiliados para hacernos conocer toda esta cantidad de herramientas y de ayudas que la Cámara le puede prestar al empresariado, porque pues muchos de los programas que usted ha mencionado, en mi caso particular, pues yo no las conocía y creo que a una gran medida del tejido empresarial le puede ocurrir lo mismo. Entonces no sé yo qué mecanismo puede tener la Cámara de Comercio y máxime en una coyuntura como la que estamos viviendo para difundirle a los empresarios estas herramientas y estos programas que pueden ser de una enorme ayuda para las empresas independientemente del grado de formalidad que tengan o no. Y en segundo lugar, quería preguntarle si, y quizá para ponerle un poquito de picante al tema de su conferencia desde el punto de vista de algún ingrediente político, hay una propuesta hecha por el expresidente Uribe que yo sé que ha generado una enorme preocupación a nivel de los empresarios, que es la propuesta de reducir el horario laboral para los empleados de las empresas. Yo no sé si la Cámara de Comercio haya realizado algún estudio sobre el impacto que eso generaría o si tiene alguna posición al respecto sobre esa propuesta, a la cual, desde mi punto de vista, expreso mi opinión personal, me parece en este momento inoportuna e inadecuada. Entonces, con esos dos interrogantes, doctor Nicolás, agradecerle nuevamente su presencia en nuestra asociación y felicitarlo por todo ese análisis juicioso que nos ha hoy ilustrado. Y bueno, espero si me puede absolver las dos preguntas que le he formulado. Muchas gracias. Doctor Francisco, sí señor. Lo primero es que uno en la Cámara, cuando nosotros llegamos, esto nos cambió la agenda al mes y medio. Y nos quedamos un poco con una agenda que queríamos hacer y que vamos a retomar como giro ordinario de los negocios después de entender que esta pandemia se volvió parte del paisaje y nada más que hacer que trabajar y hacer lo que de todas maneras íbamos a hacer con ella o sin ella. Pero usted tiene razón. A mí la verdad una de las cosas que más me ha frustrado de esto es que la Cámara vivía acomplejada de un par de cosas. Vivía acomplejada un poco de decir, como bien lo sabe el doctor José Félix, que administraba el registro mercantil, una tarea desde 1930 y pico, como si eso fuera un pecado. Y la verdad es que la Cámara de Comercio lo que hace es dar fe pública y certeza jurídica en un mundo comercial lleno de desconfianzas y con un sistema judicial bastante lento. Es decir, a nosotros nos regañan todos los días por cobrar matrícula mercantil como si fuera un capricho nuestro, pero la alternativa que existe en otros países es gravosa y la ausencia del registro mercantil
pues es todavía más gravosa en términos de comercio. De hecho, lo que hace la Cámara es rápidamente dar la posibilidad a los empresarios de que tengan en minutos la identificación de la persona con la que van a hacer negocios, cosa que no sucede en otras latitudes y que es absolutamente fundamental en un entorno, como decía ahora, comercial, verdaderamente lleno de desconfianza. De hecho, que las empresas exijan como proveedores el primer elemento del registro mercantil, pues hace la cuenta precisamente la utilidad que tiene. Pero eso, digamos, parecía que era un complejo que las cámaras tenían y en eso nosotros estamos empeñados en demostrar que es importante y hacer las correcciones que hay que hacer, pero hacer énfasis en la importante tarea que existe alrededor de esto. De hecho, para el caso, por ejemplo, de México, ahí creen una sociedad en México y usted la crea en una notaría y después la junta directiva la modifica en otra y después cambia la representación legal en otra. Y entonces cuando uno hace un negocio, pues usted lo que tiene que hacer es ir a contratar a un abogado para que le levante toda la historia de modificaciones alrededor de la naturaleza jurídica y la representación legal de esa compañía para saber de forma con quién es que usted está contratando y si es una empresa de tornillos o de empanadas. Pero esas cosas a veces no se decían. Y lo otro que no se hacía, y voy a responder a su pregunta, era publicitar los servicios. No existía eso. Y la verdad que en un año tan difícil como el año pasado, nosotros tuvimos una decisión importante que fue la de restringir gastos en todas las dimensiones de lo posible para participar en este 2021 del resultado que obtuviésemos el año pasado con la más importante o con el más importante presupuesto de inversión que ha existido en la Cámara de Comercio de Bogotá para ayudar a los empresarios. Y eso es lo que vamos a hacer en el 2021. Y precisamente estábamos antes de esta reunión acabando de finiquitar la campaña de comunicación alrededor de eso que se va a algo así como llamar Llámame o Llámenos. Si usted necesita fortalecimiento para temas de contabilidad, llámenos si tiene problemas de liquidez, llámenos si quiere aprender a vender digitalmente, llámenos si quiere probar o testear su producto en el mercado y todas las herramientas que son muchísimos, la verdad, como usted bien lo dice, para que los empresarios puedan obtenerlos y garantizar posibilidades adicionales de mejorar productividad o sobrevivir en medio de esta crisis. Y lo segundo, alrededor del tema laboral, yo la verdad creo que al margen de la propuesta puntual del expresidente Uribe, yo lo que creo es que uno no puede calificar como positiva una legislación laboral que tiene el 46% de la población en la informalidad laboral. Es decir, qué otro resultado y qué otro tipo de análisis necesita uno para revisar lo que está sucediendo. Luego, yo sí creo que en materia laboral se necesita hacer una profunda transformación que va mucho más allá del horario de trabajo, que tiene que ver con flexibilidad, que tiene que ver con costos, que sigue siendo uno de los temas más importantes y así lo demuestra, por ejemplo, el último informe de competitividad que precisamente esta mañana estamos evaluando en la Comisión Nacional de Competitividad, en donde Colombia mejora en 46 de 51 indicadores y en donde no mejora precisamente es en los temas laborales. Luego, yo lo que diría es que, como sucede con la formalidad y la informalidad, lo que tenemos es que equilibrar un poco la cancha para garantizar que la gente tenga los ingresos que requiere, pero que las empresas también tengan un mayor incentivo para contratar formalmente personas, porque hoy es verdaderamente gravosa esta circunstancia. Y una transformación real en términos de nuevas dimensiones laborales, con un entorno complejo desde el punto de vista de la tecnología, de lo que significa la tecnología reemplazando una cantidad de profesiones, de la necesidad de desarrollar profesiones particulares y por supuesto de entender que existen dimensiones laborales muy distintas a la formalidad de la que estábamos acostumbrados a una norma que claramente no comprende ni se adecua ni se parece a la que estamos. Entonces, yo le diría más bien que con una respuesta más amplia que nuestra perspectiva del tema laboral es que debe haber una reforma integral que probablemente es difícil de tener en estas deliberaciones en donde hay muy poco espacio para y mucho aplauso por el titular, pero en donde si nosotros queremos de verdad tomarnos en serio la posibilidad de enganchar gente, garantizar la sostenibilidad del régimen de salud y pensional, pues hay que hacer una cosa distinta a la que tenemos hoy, que como le dije, tengo el 46-47% de la población en un escenario de informalidad material que por supuesto no cumple ni desde el principio ni a ninguna parte con las normatividades laborales que hoy existen.
Muchas gracias, doctor Nicolás. Estamos de acuerdo, muy amable. No Yo sé tengo si levantada alguna la otra mano cosa. hace rato. Pues Hay dos adelante, manos. Gilberto. Sí, señor. Muchas gracias, Pepe. Doctor Nicolás, soy Gilberto San Clemente, ¿cómo le va? Doctor Gilberto, ¿qué hubo? Bien, muchas gracias, doctor Nicolás. Mire, yo primero lo felicito por la innovación que hizo desde que llegó hace un año a la Cámara. Yo soy testigo por lo menos de los servicios que ofrecen, me llegan constantemente como representante legal o notificador de ciertas empresas, me llegan todos los días ofertas de ese tipo. A Francisco, pues como es dueño y accionista, pues no le llegan, le llegan a los empleados que no le informan. Le llegan al contador. Sí, que no le informa al contador, pero es distinto. Pero, pero yo sí doy Gracias testimonio de por que la llegan. cuña, sí. Yo soy testimonio de que llegan. Pero en relación con informalidad o con la formalización de los microempresarios, y el 97% de los empresarios son micro y pequeños. Con quien yo hablo hoy en día, desde finales del año pasado y el comienzo de este, todo el mundo dice que este año va a ser peor que el año pasado para efectos de los empresarios y los microempresarios. Los pequeños que subsistieron anticipan que si esta pandemia o nuestra vacuna no llega a tiempo, que es probable que no llegue, la situación de insolvencia de muchas empresas va a ser todavía mayor. Entonces, frente a esa situación que ya venían mal los microempresarios, se afectan por la pandemia genera más incertidumbre este año, con una situación fiscal difícil para el país. Yo le propongo y le pregunto si es posible que la Cámara de Comercio, no solamente la de Bogotá, sino todas las cámaras, propongan una amnistía primero de pronto un subsidio o una reducción de la matrícula mercantil para este año, pero independientemente, muchos de esos empresarios deben obligaciones de matrícula de años pasados. O hacer una amnistía, que yo creo que el gobierno nacional también la tiene que hacer para efectos de impuestos, porque cómo va a aumentar la tasa de tributación es muy difícil en esta situación económica. Entonces tienen que generar, creo que, una situación de amnistía que genere los incentivos para que los empresarios de alguna manera se endeuden y paguen lo que deban. Esa es una sugerencia. La segunda es, ¿qué piensa usted si ustedes están promocionando la formalización y evitar costos que no tienen mucho sentido para los microempresarios, que es un 97%? Salen la vicepresidenta a proponer con un convenio, creo que con la Cámara de Comercio, que todas las empresas deben tener un oficial de cumplimiento. Entonces ahora usted es un microempresario que tiene 2 empleados, que con lo que venda vive, que ahora tiene que contratar a un oficial de cumplimiento. Eso me parece que es una política equivocada. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sobre el primer tema, un par de comentarios. El tema de la tarifa del registro mercantil es un tema que yo sé que genera y suscita controversia, entre otras cosas porque tiene unas dificultades técnicas asociadas a la definición de esa contribución, de esa tasa contributiva. Complicado, son 68 rangos, pero le voy a dar unas cifras que yo creo que son muy relevantes. Lo primero es que cámaras grandes hay muy pocas. Son solamente las de tal vez Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las que tienen la capacidad de generar recursos adicionales del registro para poder desarrollar programas de la naturaleza de los que yo les acabo de comentar. Lo que hacen es recoger los recursos provenientes de la matrícula mercantil para garantizar el propio funcionamiento de la administración del registro. Eso es una tarea costosa que requiere unos sistemas, una tecnología, unas bases de datos, una cosa que la verdad es verdaderamente sorprendente con la agilidad, la transparencia y el juicio que se hace. Pero lo segundo, usted tiene razón. Y aquí todos tenemos que garantizar, ver cómo podemos ayudar. De la mano con gobierno y Congreso el año pasado, en el marco de la ley de presupuesto, se hizo una propuesta para reducir principalmente para micros la tarifa del registro mercantil. Y precisamente en la ley 2063, que es la ley del presupuesto,
se estableció que se iba a crear un esquema más beneficioso para el pago de la matrícula mercantil, y el decreto 1756 de diciembre del año pasado definió ese esquema. Y lo que va a haber es que se va a hacer un esfuerzo de una reducción del 5% en el valor de la matrícula mercantil para personas naturales, entidades sin ánimo de lucro, de micro, pequeña o mediana empresa. Y lo mismo para certificados de establecimientos, sucursales y agencias, y un descuento del 7% para lo que significan las mutaciones, es decir, las transformaciones de las empresas, las cancelaciones y la inscripción de actos y libros y documentos. Pero le voy a dar unas cifras que son interesantes porque a veces existe una percepción de que eso es costoso. ¿Sabe cuál es la tarifa mínima y de acuerdo a lo que hemos hablado que aplica en la mayoría de los casos de matrícula mercantil? La matrícula mercantil para este año va a valer algo así como 36.000 pesos. Y la renovación de la matrícula de la tarifa más baja es 45.000. Y la más cara de todas, la más costosa de todas, es de 2.200.000 pesos. Y el efecto que eso trae, por ejemplo, en términos institucionales de Cámara de Comercio, que es el doctor José Félix, que fue presidente de la Cámara de Sincelejo, es que la Cámara, por ejemplo, de Sincelejo o la de Girardot, en un descuento mayor, por ejemplo, tendería a desaparecer. Y el pasaje de Girardot a Bogotá vale 56.000 pesos, de ida y de vuelta. Es decir, es más caro el pasaje de Girardot para un empresario de esa región que el descuento del 10 o de los 7.000 o de los 15.000 pesos que podría ser la matrícula mercantil o el costo de transacción. Luego, yo estoy de acuerdo con que ahí tenemos que hacer un esfuerzo alrededor del tema, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, el valor promedio de la tarifa de matrícula mercantil el año pasado quedó en Bogotá en 99.000 pesos. Es decir, menos de 10.000 pesos mensuales. Yo entiendo que todo costo es costo. Yo soy empresario, yo no llegué aquí pues sin haber pedido crédito para pagar la nómina. Yo fui empresario 10 años, monté una oficina, hice todas esas malabares que le toca a una haciendo empresa, y por eso conozco lo que significan los costos fijos y los costos para operar. Pero esa es un poco la dimensión de lo que significa el tema de la matrícula mercantil y del valor que tiene en términos de externalidad positiva. La certeza jurídica, tener en funcionamiento un sistema que nos permita saber quién es quién. Incluso en la ley de emprendimiento lo quisimos meter y no pudimos, y ahora quedó en la ley de transparencia un elemento, por ejemplo, para garantizar el registro del beneficiario final de las sociedades, de modo tal que podamos también tener un instrumento útil al servicio de la lucha contra la corrupción para saber quién es el beneficiario de verdad de las transacciones corruptas. En el tema de formalización usted tiene toda la razón, ahí tenemos que trabajar mucho. Yo les di un dato alrededor de la cantidad de empresas formales que existen en nuestro país, cerca de 1,5 millones, 1.600.000, tal vez vamos a terminar el 2020. Pero el DANE tal vez en el mes de octubre hizo pública su encuesta de micronegocios. Estamos hablando que en Colombia hay 5.8 millones de micronegocios. 5.8 millones de micronegocios en donde la tasa nacional de participación en el registro mercantil llega al solamente 18%, y en donde el caso de Bogotá llega al 22%. Es decir, la gran mayoría de las empresas en nuestro país ni siquiera tienen el grado mínimo de formalidad que está asociado precisamente al tema del registro mercantil. Entonces, ahí hay un elemento claramente muy difícil en términos de lo que significa la formalidad, el reto que tenemos por delante. Y la propuesta de la vicepresidenta yo la entiendo en otra dimensión, y es que hoy en día, así como sucede con el tema, por ejemplo, de las empresas BIC, la dimensión del éxito empresarial se mide no solamente por el grado de utilidades que se obtiene, sino por el rol que juegan las empresas en la sociedad y por una serie de variables que son importantes alrededor de su comportamiento en relación con la comunidad, en temas como por ejemplo la inclusión de diversidad al interior de las mismas, su relación con el medio ambiente, entre otros. Y uno de los retos que tenemos pendientes sin duda tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y yo, más que revisar la idea de la contratación de un funcionario de carácter permanente alrededor de esto,
es la incorporación de mecanismos que nos permitan a nosotros también liderar desde el sector privado la lucha contra la corrupción, que es una responsabilidad compartida entre el sector público y el sector privado. Es una dimensión muy similar a la que tiene que ver con el ambiente o la que tiene que ver con la responsabilidad en la comunidad, donde a mi manera de ver, esa idea que yo planteé al principio sobre la necesidad de reivindicar al empresario en su rol en sociedad y la construcción de equidad, tiene también otra cara. Y es la idea de que hoy la sociedad espera mucho más de los empresarios. Y no basta que paguen impuestos y contraten personas, sino la verdad es que hoy movimientos que están generando transformaciones reales en el mundo entero, incluso en Colombia, pues hablan de temas como capitalismo consciente y la necesidad de incorporar el propósito como parte fundamental del ADN, el objeto social de las corporaciones y de las sociedades, mucho más allá de lo que significa simplemente la generación de utilidades. Y temas como, por ejemplo, en ese marco, la inclusión de elementos de gobierno corporativo, que es muy fácil hablarlo para las 3.000 y pico de empresas grandes que tiene nuestra región, pero muy importante hacerlo para las medianas y para las pequeñas, no puede quedar para atrás. Por supuesto, en su nivel, en su dimensión, con el ánimo no de que se convierta en un costo, sino un factor diferenciador en el mercado que antes de convertirse en una traba para el desarrollo del negocio, pueda ser más bien un aliciente que le facilite los negocios y le permita diferenciarse positivamente de la competencia y de esta manera lograr una respuesta positiva en el mercado. Gracias, doctor Nicolás. El doctor Jordi tiene la mano levantada también hace rato. Sí, muchas gracias. Sí. Yo, perdonen, pero tengo una conexión. Estoy en la carretera, no sé si se me escuche bien. Yo escribí mi pregunta en el chat, pero bueno, doctor Nicolás, primero quiero felicitarlo por la excelente presentación que usted ha hecho en la tarde de hoy. Y además lo felicito por su gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá en tiempos de la pandemia, porque a usted le tocó toda la pandemia y pues es una situación muy difícil. Mi pregunta es la siguiente. Usted habló del 30% del Producto Interno Bruto que Bogotá representa, o las empresas que están en Bogotá representan el 30% del Producto Interno Bruto. Habló que el 32% de las empresas están en Bogotá, de las colombianas. Y mi pregunta es, si usted lo conoce el dato, que supongo que sí, es porque no lo vi en su presentación, del mercado total colombiano, el territorio de Bogotá, ¿qué representa en términos porcentuales? Es decir, ¿qué se vende en Bogotá? Porque en Bogotá se vende lo de las empresas de Bogotá y las empresas de fuera de Bogotá, del país y del exterior, pero sobre todo me interesa saber, pues en el término de Colombia, ¿qué representa en el mercado colombiano en la ciudad de Bogotá? No, digamos que la actividad económica representada en PIB hace referencia precisamente a esa cifra del 32% en conjunto con Cundinamarca. Y si me da chancecito, le puedo indagar sectores de la economía asociada a cada uno de ellos en diferentes clústeres de la economía desde el punto de vista de servicios o de bienes. Pero no tengo en este momento, doctor Jordi, la información puntual para dársela así como a ojo de buen cubero. Bueno, yo hace muchos años dirigí el gremio de las loterías y de los sorteos extraordinarios de Colombia.
Y en ese entonces, pues lo estoy hablando de hace 30 años, Bogotá representaba el 60% del mercado de loterías y de sorteos extraordinarios. Es posible que hoy en día también el de los juegos de suerte azar. Y por eso, pues, claro, es que es el doble en términos de comercio, digamos, ¿no? Pero es solo ese producto, claro. Es un producto intangible y puede que ser que en otros sectores, pues, obviamente sea muy diferente. Pero le agradezco mucho, doctor Nicolás, muy amable por todo. No, señor, muchas Por su gracias a usted. presentación y por sus datos que son muy valiosos. Sí, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, si es posible, Sí, Julio, señor. eh, a menos de que haya alguien más en turno, y esperaría en ese caso. ¿Aló? Adelante, yo estoy disponible. Bueno, pues primero, como todos, felicitarlo porque ha sido muy esclarecedora sobre la actitud y las posibilidades que brinda la Cámara de Comercio y los esfuerzos que su administración en esta difícil circunstancia se ha empeñado. Pero hablando sobre la pandemia, la sensación que yo tengo, que no solo afecta pues a esta ciudad y al país en general, la forma como reaccionan, en primer lugar, pues la pandemia, pues no había criterios muy claros sobre cómo afrontarla. La Organización Mundial de la Salud ha sido un desastre. Las organizaciones internacionales, inclusive la ONU en esta materia, ha sido un desastre, han demostrado su incapacidad para orientar a la comunidad internacional sobre las políticas que pudieran razonablemente adoptarse. Uno entiende que al principio fuera un tanto difícil, pero ya llevamos un año de pandemia o vamos para el año de pandemia y las organizaciones internacionales siguen sin dar pie con bola. Entonces, eso lo que ha producido es que para quienes están al frente de las responsabilidades públicas, actúen primero sin una clara orientación y en segundo lugar con mucho temor. Uno ve que el presidente Duque desde el principio, después de esa cuarentena prolongada a que sometió el país, eh, anticipándose a las posibilidades y doblar la curva y toda esa literatura, lo que produjo fue un golpe económico para el país de inmensas proporciones. Yo comprendo que no es fácil ponerse en los zapatos del presidente o de cualquier funcionario que tenga que tomar ese tipo de determinaciones, pero lo que es claro es que ese encierro fue absolutamente catastrófico. Y lo fue aquí y con iguales actitudes en muchos otros países de América Latina y del mundo. Pero bueno, el presidente Duque, después de esa primera experiencia, intentó, y fue lo que divulgó reiteradamente, que pues ese conflicto a que se refería José Félix entre salud y economía, pues no podía plantearse como esa dicotomía y había que mantener abierta la economía. Sin embargo, recientemente, frente a las, claro que hay dificultades, somos conscientes todos, enormes en Bogotá en materia sanitaria, porque los hospitales están absolutamente rebosados, pero la determinación de la alcaldesa fue nuevamente cerrar Bogotá de manera sin soportes claros, sin razonamientos claros, pero fue su posición. Inicialmente el gobierno y el propio ministerio dijeron que eso no era la fórmula, que ese cierre no era el adecuado, pero pues ante el temor de asumir responsabilidades, el gobierno terminó abonando, avalando, apoyando la decisión de la alcaldesa en esta materia. Y así vamos de tiro en tiro. Yo creo que la exposición suya sobre los estudios que se han podido realizar
para determinar cuál es la mejor conducta a seguir, pues ya están dados. Usted lo dijo en su exposición, pero los gobiernos aquí y en muchas otras partes del mundo ceden frente al temor de la reacción ciudadana y de asumir si hay conflicto de opiniones encontradas como lo había entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, pues termina el gobierno nacional cediendo. Y así seguramente nos van a conducir para lo que queda de la pandemia mientras llegan las vacunas y mientras las vacunas empiezan a producir efectos si es que han de producirlo. ¿Cómo afrontar ese debate frente al temor de las administraciones de asumir responsabilidades y siempre se van por la línea más extrema, reventando la economía y las posibilidades de salir de esta profunda crisis económica? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo ha sido su contacto con las administraciones nacional, departamental y distrital frente a este fenómeno? Bueno, lo primero, y es que nosotros tratamos de construir institucionalidad y no meternos en el debate político que casi todo lo ha permeado. Hoy casi que manifestar una posición respecto de un tema termina siendo casi que un postulado ideológico o de apoyo a uno u otro funcionario o candidato o lo que fuere. Yo creo que ahí hemos actuado con responsabilidad un poco para no caer en la politización de una institución que tiene mucho que aportarle a la ciudad y a la región desde una perspectiva ponderada, soportada en datos, que aporte a escenarios de reflexión. Desde esa perspectiva, nosotros, más allá de la apreciación individual que yo tenga sobre el presidente, sobre la alcaldesa y sus administraciones, que cada uno está tratando desde perspectivas distintas, desde el punto de vista ideológico, de hacer lo mejor posible. Y la Cámara lo que ha venido es tratando de articular esfuerzos para que todo salga bien, para que el plan de vacunación, si se ha de dar, salga bien, para que el proceso de reactivación que se cumplió en el segundo semestre del año pasado, pues saliera bien, para no convertirnos pues en un policía acostado, sino en un acelerador del proceso de transformación y de recuperación económica. En tercer lugar, ustedes que estudian no solamente la coyuntura, sino que conocen bien la historia. Yo uso a veces una frase ahí que es muy ilustrativa alrededor de lo que sucede en una coyuntura como esta, y es que pues, Churchill ganó la guerra pero perdió las elecciones. De una pandemia de estas es muy difícil salir bien librado por más de que uno le vaya bien, porque todo se mide en pérdidas, todo, desde la salud hasta la economía. Es decir, no hay una posibilidad de que esto salga bien desde ninguna perspectiva. Que salga bien es que salga menos mal. Y ese sino trágico, de alguna manera, pues es un ejercicio que desde la política y desde el papel que cumplen las redes sociales ahora en nuestro debate público, pues es muy complicado de gestionar. Y entonces, un poco el papel que nosotros hemos querido cumplir, como le mencionaba, es el de trabajar de la mano con ellos. Nosotros, por ejemplo, con el Gobierno Nacional, no solamente hemos apoyado todos los esfuerzos desde el punto de vista de salud pública, sino que estamos trabajando en programas puntuales para llevar la información de beneficios de gobierno a las empresas, para avanzar en el programa de transformación productiva con fábricas de productividad, con fábricas de internacionalización, con una agenda amplia de programas de trabajo con el Gobierno Nacional, para que en el Congreso sean aprobadas normas que le sirvan a la construcción de un entorno mejor. Con la Gobernación de Cundinamarca para avanzar, por ejemplo, en el proceso en el que está empeñado el gobernador, que tiene que ver con la eliminación de intermediarios para garantizar acceso a mejores precios a los campesinos y que tengan rutas de comercialización más transparentes y más baratas desde el campo. Para trabajar con la administración distrital en temas, por ejemplo, de eliminación de trámites. Hoy estábamos también en una reunión alrededor del tema y queremos que eso sea posible. Y por supuesto, siempre también diciendo lo que creemos que
que es verdad, porque esto no se trata de defender una u otra agenda política, sino de hacer lo correcto, y hacer lo correcto significa decir lo que nosotros tenemos información para poder transmitir, como se hizo esta semana alrededor de la pérdida de empresas en nuestra ciudad, que para las cuentas que tenemos puede significar la pérdida de 200.000 empleos, o ahí se explica la pérdida de 200.000 empleos. Y pues que cada cual lo comprenda como quiera, pero estamos en la obligación de decirlo y de transmitirlo, como lo vamos a hacer la semana siguiente con la encuesta de percepción de seguridad y victimización. Y estamos trabajando en la medida en que podemos para resolver los problemas, con la Secretaría de Hacienda para trabajar en un programa juicioso de formalización. Trabajamos con el distrito en el mejoramiento del proyecto que presentaron al Consejo de Plan Marshall, que es insuficiente, pero que va en el camino adecuado. Nos opusimos en el tema, por ejemplo, de inclusión de tarifas adicionales para comercio electrónico, en el sentido de que es un contrasentido hacer más costosa la alternativa para generar ingresos de las empresas. Luego, el papel que nosotros estamos cumpliendo es un poco de articulador, de facilitador, de catalizador. La capilaridad que tiene la Cámara de Comercio es una capilaridad que ayuda a más que a generar problemas, a resolverlo. Tenemos equipos de formalización empresarial en los barrios a partir del mes de febrero. Lo hicimos durante los meses de la apertura del año pasado. Estamos visitando empresas. Estamos trabajando con ellos y la idea es poder garantizar que su funcionamiento se prolongue en el tiempo. Luego, la verdad es que la política nuestra es compleja y moverse en esas aguas diciendo lo que debe decir y en el entendido de que no puede ser que nos comportemos, como bien lo decía usted, doctor Gilberto, como si no supiéramos nada de la pandemia, como si estuviéramos en el día de uno, pues no se vale. Sabemos más cosas, sabemos cómo se contagia más, cómo se contagia menos. Al principio no sabíamos y nos recomendaban no usar el tapabocas, ahora sabemos que es necesario. Sabemos ahora que la ventilación es clave. Se hicieron inversiones en protocolos de bioseguridad que reducen de manera sustancial las posibilidades de contagio. Pues hombre, hay que aplicar todo esto al servicio de una solución, como tal vez decía alguien más temprano, que sea capaz de armonizar las necesidades económicas y de salud pública para salir de esta con los menores costos posibles. Aquí tenemos unos retos enormes para el sector privado, unos retos enormes para el sector público, no solamente en la gestión de la pandemia, sino lo que significa en términos económicos, por ejemplo, con el nivel de endeudamiento con el que vamos a salir de esto, o con la reducción sustancial en materia de tributación para todos los gobiernos municipales, distritales, departamentales y nacionales, porque por supuesto, decaimiento de la actividad económica tiene efecto directo en la utilidad, en la tributación y en el pago, por ejemplo, de impuesto a industria y comercio, que representa un ingreso sustancial, por ejemplo, para las entidades territoriales del orden municipal y distrital. Entonces, aquí hay muchos temas que están en juego, que no se resuelven solo antes del gobierno nacional, que tiene que ver un poco con la capacidad que tengamos para no dejarnos vencer por la fatiga. Y con esto tal vez termino la intervención alrededor de su pregunta. A pesar de todo, yo soy positivo. Yo creo que vamos a salir adelante. Lo hemos hecho en el pasado. El gobierno nacional está haciendo esto con juicio. La vacuna debe llegar en la primera semana de febrero. Llegada la vacuna y vacunadas las personas de mayor edad y que tengan comorbilidades y los primeros respondientes en materia de salud, la ocupación de UCI debe ir al suelo inmediatamente. Y con la ocupación de UCI en unos porcentajes manejables, las condiciones objetivas para que el comercio pueda funcionar las recuperaremos. Y de esa manera gestionar sin la presión de la muerte del día a día, hoy casi 400, poder avanzar en ese proceso de reactivación, de construcción de confianza, de incentivación de la demanda y demás que nos permitan recuperar la economía, los ingresos y los puestos de trabajo. Así que nosotros estamos desempeñados en que no nos vamos a dejar ganar sobre todo el pesimismo, de la fatiga que traemos. Para todos es difícil. Yo tengo 3 niños en la casa conectados desde mañana hasta tarde. Trabajo, mi señora trabaja también aquí y pues para nadie está siendo fácil. Pero no hay más remedio, y nos levantamos todos los días a ver cómo nos convertimos en parte de la transformación y de las soluciones.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Nicolás. Doctor Nicolás, una pregunta adicional por mi lado, por favor. Sí, señor. Una pregunta, usted mencionó que la Cámara ha hecho 581 casos, creo yo, de conciliación de arrendamiento. Gratuito, sí, Eso, señor. sí, señor, gratuito. Eso lo hizo en el contexto de este decreto de emergencia económica que da unas facilidades que fue tumbado, pues que cayó el decreto por la Corte Constitucional en que ya no obligaba, digamos, a los dueños de los locales a darle ciertas concesiones a los arrendatarios. ¿O ustedes continúan, a pesar de que ese decreto se cayó, continúan ofreciendo ese servicio hoy en día? Sí, la verdad es que se establecieron unos montos base de la controversia, de la contención, y si eran inferiores a eso tenían costo cero, si eran superiores tenían una reducción en la tarifa, pero lo que se hizo fue trabajar de la mano con los conciliadores que son contratistas independientes, profesionales del derecho que contrata la Cámara para esta tarea, con el propósito de ayudar a resolver controversias alrededor del valor del arrendamiento durante ese periodo. El Centro de Arbitraje y Conciliación, si no, ¿me estaban oyendo, perdón? Se le cortó un minuto. Sino hace también permanentes gestiones de conciliación. Luego, los servicios del centro de arbitraje han estado y estarán abiertos a la ciudadanía de manera permanente y el programa está funcionando en la medida de las necesidades de los ciudadanos. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor Nicolás, habla Julio San Clemente. Yo en nombre de la asociación quiero agradecerle la deferencia que ha tenido con nosotros y escuchar su magnífica exposición. Y pues tampoco queremos abusar más de su tiempo, de manera que le reitero nuestros agradecimientos y bueno, y lo felicitamos por la labor que está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio, y muchas gracias a todos ustedes por la atención, por regalarme este rato. Ahí estamos al servicio de ustedes, así que espero que si tienen que ir a la Cámara de Comercio por alguna circunstancia les vaya bien, y si no les va bien, me manden un chachito de una para ver cómo podemos mejorar y qué podemos hacer para que ustedes lo atiendan también muy bien, que esa es la función y el espíritu que nos embarga de servicio a los empresarios. Les agradezco esta invitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, hasta Muchas luego. gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias.